público espectador, en esta oportunidad recibe el cordial saludo del grupo We Are The Chain. Bueno, otra vez aquí en el programa para poder presentarnos un tema más, que sé que es muy importante. El tema lleva titulado como la estructura del texto. Sé que lo van a disfrutar. Ahora empezamos. Vamos a dar ejemplo del texto narrativo y el texto expositivo, por lo cual voy a dar pase a mi compañero para que lo pueda leer y yo lo voy a deducir. El siguiente texto lleva como título Los talentos. Dice: un hombre que se iba al extranjero llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad. Y se sentó. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente, el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 se fue. Cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuenta con ellos. Llegándose al que iba recibido 5 talentos, presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco que has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de su señor. Llegándose también al de los 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo, bueno y fiel. En lo poco que has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tu tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Sabías, pues, haber entregado mi dinero a los banqueros y así volver yo. Habría cobrado lo mío con los intereses. Quitadle, por tanto, su talento y dáselo al que tiene los 10 talentos. Porque todo el que tiene se le dará y le sobrará. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y ese siervo inútil, echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Bueno, respecto a ello, ahora vamos a empezar con la estructura del texto. Una de las estructuras se va a dar inicio como la superestructura. En la superestructura se va a encontrar 2 preguntas muy importantísimas, donde dice ¿qué tipo de texto es? Según lo que hemos podido analizar, es un texto narrativo. Ahora, la segunda pregunta es ¿qué estructuras presenta? Bueno, de ley, un texto narrativo presenta 3 estructuras muy importantes: inicio, nudo y desenlace. En el texto hemos encontrado como inicio los talentos otorgados por el dueño de la hacienda hacia sus siervos, según su habilidad de cada uno. Ahora, en el nudo, hemos podido analizar que en el primero y el segundo siervo han desarrollado al máximo sus talentos, de tal modo duplicaron para demostrar los buenos resultados hacia su amo, en son de agradecimiento. A diferencia del tercer siervo, quien obtuvo el mínimo talento, según su dedicación y su trabajo, se conformó con lo poco que adquirió de talento y no hizo nada para satisfacer a su amo. Ahora nos vamos al desenlace. El dueño de la hacienda felicitó y expuso al público a sus 2 primeros siervos, talentosos y trabajadores, de tal modo le cedió el pase al reino. Pero el último siervo, perezoso y desagradecido, fue desechado afuera de las tinieblas, quitándole lo poco que tuvo, con el fin de que sufra y se arrepienta de no haber aprovechado su talento al máximo. Ahora nos vamos al otro punto de macroestructura. En ello encontramos el tema, la idea principal y el mensaje. El tema, como se ha podido analizar, nos habla demasiado de lo que es talento. Se ha otorgado el talento. Según ello, se pone como tema principal los talentos. Ahora nos vamos a lo que es idea principal. La idea principal son los talentos requeridos por el dueño de la hacienda y la recompensa a partir del buen uso de talento. Ahora, en el mensaje nos da a conocer
que el conformismo no permite desarrollar nuestros talentos y habilidades. Por tanto, nos hace conocer, que lo poco que nos brindan debemos recompensar en don de agradecimiento y demostrar que lo poco vale mucho más que otro. Ante ello, nos vamos ahora a finalizar la otra estructura del texto, que se llama microestructura. La microestructura se ha podido analizar que son conectores, copulativa, que va que y aún, disyuntiva, que va ya, oposición, en cambio, causa, porque y por eso, afirmación va también, igualdad, igualmente, consecuencia, por tanto. Ahora nos vamos a referencia textual. El texto usa la catáfora y la anáfora. Ahora en el sinónimo no presenta tantos sinónimos sinónimos significativos. Ahora nos vamos a la puntuación. Se va a presentar en el texto tanto como coma, punto seguido, dos puntos, punto y coma. También se presenta signo de exclamación. Bueno, muchas gracias por su atención. Ahora vamos a pasar al otro texto. Bueno, el siguiente texto viene titulado Las pastillas del día siguiente. ¿Cuántas veces se puede tomar y en qué situaciones? La pastilla del día siguiente no es reemplazado de método anticonceptivo alguno por su carga hormonal. Puede alterar el ciclo menstrual de la mujer, no ocasiona cáncer, infertilidad o abortos. El Ministerio de Salud anunció que continuará con la entrega gratuita de anticonceptivo oral de emergencia, tras la decisión del Poder Judicial que ratificó la distribución de este medicamento en todos los establecimientos de salud a nivel nacional. El objetivo de la píldora anticonceptiva de emergencia, más conocida como la pastilla del día siguiente, es el impedimento de un embarazo. Esto logra y interrumpe el proceso de la ovulación. Sin embargo, mucha gente piensa que no es reemplazo de los métodos anticonceptivos tradicionales como las pastillas anticonceptivas o el método del ritmo. La píldora del día siguiente solo es una medida de emergencia para evitar un embarazo no deseado, así como este mito que se ha desmentido. Existen muchos otros que perjudican el uso correcto de la pastilla, aseguró RPP Noticias. La obstetra de apoyo a programas de población aprobó Celia Guzmán. ¿Cuántas veces se puede tomar la pastilla del día siguiente? Sobre su frecuencia de uso no existe un número determinado que ordene cuántas veces se puede tomar una pastilla del día siguiente. Sin embargo, la obstetra Cecilia Guzmán recomienda que no se le tome muy seguido porque debido a su gran carga hormonal altera el ciclo menstrual de las mujeres, puede retrasar o adelantar la fecha de la menstruación. En el peor de los casos puede originar un embarazo no deseado. Por eso no se recomienda usar el método del ritmo cuando se le haya consumido, precisó Guzmán. ¿En qué casos se puede tomar? Solo en 3 casos se puede tomar la pastilla del día siguiente: cuando no se utiliza un método anticonceptivo para la relación sexual, cuando existe una relación sexual forzada o una violación, y cuando la relación sexual por un accidente o por un uso incorrecto no se hizo efectivo el método anticonceptivo. Un dato extra es que si ya tomé las pastillas y voy a tener relaciones sexuales nuevamente, ¿debo dejar de tomar las pastillas? ¿Hasta qué momento se le puede tomar? Según la información del Ministerio de Salud, se puede tomar la pastilla al día siguiente dentro de las 72 horas posteriormente a la relación sexual. Luego es un riesgo: mientras más pronto tomes la pastilla luego de la relación sexual, la posibilidad de embarazo es menor. ¿Ocasiona daños? La pastilla del día siguiente no ocasiona daños alguno como cáncer, infertilidad ni aborto. Sin embargo, sí produce efectos secundarios como dolor de cabeza, las náuseas, los vómitos, dolor en el bajo vientre, sensibilidad en los senos y sangrado vaginal. No hay que preocuparse del sangrado vaginal en caso se dé en el mismo tiempo que el ciclo menstrual y tenga las mismas características que su sangrado. Eso es señal de que no hay embarazo. Caso contrario, la persona debe esperar a la fecha correcta y, si no es similar, hacerse pruebas de embarazo en la sangre.
alertó la obstetra. Entre las otras pruebas de embarazo disponibles tenemos la que realiza en sangre. Para esta debe haber pasado 14 días de la última relación sexual sin protección. En el caso del examen de orina debe haber un tiempo de 4 semanas. Listo. Ahora vamos a pasar a lo que compete al análisis. Si bien es cierto, con respecto a la estructura, esto está clasificado en tres. El inicio viene a ser superestructura. ¿Qué tipo de texto es? Ya que no es un texto positivo. Está conformado, con respecto a su estructura, en este caso superestructura, está conformado por introducción, en el cual, si bien es cierto, la pastilla al día siguiente no es un reemplazo del método anticonceptivo, sino que asume el nombre de píldora de emergencia, por lo que interrumpe el proceso de evolución, evitando un embarazo no deseado. El desarrollo. Hasta el momento no existe un número determinado de cantidad de veces que se debe tomar esta pastilla. Sin embargo, la obstetra Guzmán menciona que su uso excesivo altera el ciclo menstrual. Asimismo, produce efectos secundarios. Y conclusión, la pastilla del día siguiente no es un método anticonceptivo, por lo que su uso solo es en caso de emergencia, ya que evita un embarazo no deseado. Sin embargo, el que sea excesivo altera el ciclo menstrual. Finalmente, esta píldora no genera ningún daño. Introducción, desarrollo y conclusión son los que contribuyen en el aspecto de la superestructura. Con respecto a la macroestructura, está conformado por tema, idea principal y mensaje. El tema es la implicancia del uso de la pastilla del día siguiente. Idea principal es: la pastilla del día siguiente no genera daño alguno, sin embargo, su uso excesivo puede traer consigo efectos secundarios. Y el mensaje es: si piensas en hacer cosas de adulto, piensa en que tienes que responder como adulto, es decir, con responsabilidad. No confundas método anticonceptivo con la solución a tus actos inmaduros. Ahora pasamos a lo que es microestructura. Tenemos conectores, tales que se clasifican según copulativa, que viene a ser que, y, oposición, sin embargo, caso contrario, consecutivos, el conector luego, y causa, porque son los conectores que hemos encontrado en el texto. Referencias textuales, tenemos la anáfora, viene a ser lo que se encontró en la oración Poder Judicial que ratificó la distribución de este medicamento. Como sabemos, este medicamento refiere a la pastilla del día siguiente. Catáfora, la píldora anticonceptiva de emergencia, más conocida como la pastilla del día siguiente. Acá, píldora anticonceptiva hace referencia a la pastilla del día siguiente. Y asimismo tenemos puntuación léxica, que viene a ser punto, coma, comillas, punto y coma, signo de interrogación y paréntesis. Fueron los aspectos que hemos encontrado durante el texto. Bueno, eso fue todo. Esperamos su apoyo. No se olvide visitar nuestra página, que nosotros somos We Are The Church.